Bueno, no sé si, no me acuerdo si la clase pasada comenzamos a ver algo sobre base de datos. Realmente no me acuerdo. No, profe, no vimos nada de base de datos. No hablamos nada. Bueno. Vimos el final de JavaScript. Bueno, para trabajar con base de datos lo que vamos a hacer, necesitan una herramienta que es esta que tengo acá, se llama SAMP, ¿sí? Creo que lo están viendo, ¿no es cierto? Bueno, se llama SAMP y la descargan de la web. Si no, directamente lo buscan como SAMP Server, así como está acá, espacio server, y les va a dar una de Apache Friendly y lo descargan de allí. Cuando lo descarguen, van a ver que no tiene idioma español, así que seleccionen idioma inglés y tengan en cuenta que lo único que tienen que descargar son una parte del servidor Apache y MySQL. Sí, estos dos. Después solo les va a mostrar esto, ¿sí? Cuando ustedes llamen, les va a generar una asociación acá en la lista de archivos, ¿sí? Y van a abrir el SAMP Control Panel, que es este que está acá, que están viendo. Y tienen que poner, o sea, esto va a estar, les va a aparecer así directamente, y tienen que arrancar el Apache y tienen que arrancar el MySQL. Estos tres no los instalen, el FileZilla, Mercury, Tomcat, no los instalen, ¿sí? No hace falta. Bueno, no hace falta que instalen estos tres programas. Estos son tres servidores, un servidor FTP como servidor, no como cliente. El Mercury es un gestor, un servidor de correo electrónico, y Tomcat es la máquina virtual para servidores Apache. El Apache es un sistema operativo, perdón, es un servidor que funciona o es originario de Linux, y se hicieron estas variantes de tener un servidor Apache con una base de datos MySQL para sistemas operativos Windows. Esto es para que nosotros podamos emular sin ningún problema todo lo que es un servidor real, tal cual como ustedes ya lo probaron, ya vieron cómo funciona en un servicio pago. Así que con esto que hacemos nosotros acá, cuando lo instalamos, lo que estamos haciendo es hacer una simulación de ese servicio real. Sin embargo, este es poderoso, o sea, tiene la capacidad de dar servicio. Por lo tanto, si ustedes tienen una IP pública contratada o le dan la IP suya particular, le hacen el tunneling y todo lo que le tienen que hacer para que desde afuera lo puedan ver, pueden permitir que alguien se conecte a su computadora y pueda navegar en su web propia. Entonces, cuando lo instalen, les va a aparecer esto. Se los va a instalar, normalmente va a venir acá a instalarlo, ¿sí? Dentro del paquete de Windows. Le va a crear una carpetita acá adentro, ¿sí? De SAMP. Y acá dentro en SAMP le va a crear todos estos archivos, ¿sí? El Anonymous Apache, que es concretamente el servidor Apache, una carpeta CGI Beam, contrib,
htdocs, que esta es la carpeta que vamos a usar para generar programas PHP que puedan consultar la base de datos. Fíjense, acá yo tengo varias carpetas creadas, inclusive hay algunas de los ejemplos que hicieron ustedes, ¿sí? Y bueno, tengo de los otros chicos de otros cursos, ¿ah? Y acá adentro, no confundirse, genera otra carpeta más, ¿sí? Esta carpeta a mí no me importa. Yo dentro de esta carpeta htdocs, acá es donde voy a crear mis carpetas para poder trabajar. Por ejemplo, voy a crear acá mi nueva carpeta de ejemplo. ¿Ven? La creo acá, ¿sí? Dentro de esta carpeta de htdocs y no dentro de esta otra. Fíjense que no tiene nada. Seguro que alguien lo va a poner ahí, pero fíjense bien que acá, ¿sí? En htdocs, tienen que crear sus nuevas carpetas. Listo. Entonces, una vez que tenemos nosotros esto acá funcionando, fíjense que tiene otra serie de archivos. Bueno, tiene la base de datos concretamente, acá es donde se almacenan en esta carpeta MySQL, es donde están los datos de la base de datos que yo tengo creada, por ejemplo, fíjense, son carpetas. Son carpetas que dentro tienen los archivos que conforman la base de datos. Tiene un node, que es un servidor Node.js, ¿sí? Bueno, otra carpeta Perl, que sirve para almacenar y tiene algunos programas en lenguaje Perl. Y PHP, que es el lenguaje de programación que va a funcionar por defecto en el Apache. Para hacer que funcione, o sea, el Apache va a hacer que funcione PHP y lo que nosotros hagamos dentro de esta carpeta htdocs. ¿De acuerdo? Bueno, esto es la parte que nos interesa a nosotros. Nosotros vamos a trabajar solamente en htdocs. Y acá creamos nuestros archivos, o sea, nuestra carpeta y nuestros archivos. Hay que ser ordenado en esto. ¿Cómo llamo a esta carpeta? Sí, al htdocs. Yo ya tengo el servidor andando, ¿no es cierto? Ya lo tengo encendido, las dos luces en verde. Entonces puedo ir y lo voy a llamar como localhost. No le voy a decir más nada, espero que me lo traiga directamente de la máquina y no se ponga a dar vuelta por la red. Ahí está, perfecto. Entonces, yo cuando llamé al localhost, ese localhost que está acá, no es un programa, es la ejecución, ¿sí?, del SAMP, ¿sí? Y llama a este. Cuando llamo al localhost, está entrando en este SAMP, ¿sí? En este SAMP que está acá, y esto es lo que está levantando. Por eso yo no veo que hay otra cosa, ¿de acuerdo? Y fíjense que me dicen, bueno, amigos de Apache, que bueno, está traducido, ¿sí? Las aplicaciones, preguntas frecuentes, PHP Info, PHP MyAdmin. El PHP MyAdmin, es la herramienta que me sirve como administrador del motor de la base de datos sobre la web. ¿Sí? O sea, yo en este caso estoy emulando acá un servidor. O sea, de hecho estoy en un servidor, pero un servidor local, por eso se llama localhost. Yo no le puse el nombre, esto sale por defecto, automáticamente. O sea, cualquier otra herramienta que ustedes bajen van a hacer exactamente lo mismo. Entonces este phpMyAdmin, si yo hago clic aquí, me debería abrir el localhost phpMyAdmin. ¿Ah? Fíjense acá que puso. Dentro del localhost abrió el phpMyAdmin. Todo esto lo está haciendo acá adentro, ¿sí? Dentro de toda esta carpetita SAM que está acá, en realidad, dentro de htdocs. Y llamó, cuando lo ejecutamos, a los programas que están acá,
¿sí? Están acá en MySQL, que está toda en las bases de datos, y acá está phpMyAdmin, que es una carpeta que tiene un programa que se ejecuta cuando yo llamo al phpMyAdmin desde la URL de mi navegador. Y acá tengo todas mis bases de datos que he creado recientemente o las que tengo de algún tiempo atrás. Nosotros podemos usar esta herramienta como administrador de la base de datos o podemos usar algunas otras, que hay un montón dando vuelta por ahí, que sirven para gestionar las bases de datos. Por ejemplo, esta herramienta es una herramienta bastante piola, se llama dbeaver, ¿sí? Y es una API, ¿sí?, que trabaja de una interfaz de usuario que trabaja con la base de datos que yo tengo instalada acá, ¿sí?, y que me da la posibilidad, ¿sí?, de crear distintos servidores también. Fíjense que yo estoy entrando acá en localhost y dentro de localhost están las mismas bases de datos que yo tengo creadas y que estoy viendo en algún lugar, por acá. ¿Eh? Todas estas que están acá son las mismas que estoy viendo acá en el modo dentro de la interfase que tiene Windows. Entonces, si selecciono una de las bases de datos, me va a mostrar lo que yo tengo, ¿sí? Y tengo una tabla que se llama productos y tengo 3 productos creados. Eso es lo que va a hacer mi administrador. A su vez, yo puedo crear tablas acá, o puedo borrarlas, puedo modificar los datos, puedo hacer lo que quiera, básicamente. Mi recomendación es que utilicen, lo que pasa que depende de con quién les toque el año que viene. Hay un profesor que les va a hacer usar y hay otro profesor que les hace usar otro que de libre distribución. Es de libre distribución y es sumamente completo, es más completo que los otros. Los otros es una herramienta que se llama, vamos a poner acá, se llama SQL para que ustedes lo vean nada más. Que es versión paga, entonces lo van a hacer craquearlo, etcétera, etcétera. A mí, sinceramente, no me gusta, pero bueno, es cuestión de gusto. No es lo mío, justamente. Entonces, mi recomendación es que descarguen esta, ¿sí?, y se manejen con esta herramienta. Es un poquito molesta al principio para agarrarle la mano, pero después es muy flexible y le permite manejar varios motores de base de datos, no solamente MySQL. Por ejemplo, pueden trabajar con bases de datos no relacionales como MongoDB, Firebase, y algunas otras tantas herramientas más. ¿Qué hacemos cuando nosotros creamos una base de datos? Estamos dando vuelta por acá. Me vuelvo a mi administrador phpMyAdmin, que la diferencia con el resto de las interfaces de usuario que yo pueda bajar en modo Windows es que tiene absolutamente todas las funciones que me permiten administrar el motor de la base de datos, ¿sí?, completo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá tenemos una tabla de ejemplo alumnos, una base de datos con alumnos. Vamos a crear una nueva base. Bueno, vamos a comenzar a ver la nueva base, cómo creamos una base de datos, ¿sí? Ustedes cuando abran el phpMyAdmin, lo único que les va a mostrar es esta base de datos, MySQL, la de test, phpMyAdmin, performance schema y nada más.
le va a mostrar solamente 3 bases de datos. Esas 3 bases de datos que les muestre, no las toquen, no las modifiquen, no hagan absolutamente nada porque se va a romper y no anda. No anda más, básicamente. Esta herramienta no anda más. Entonces me voy a venir acá, ¿sí? Les va a aparecer esto mismo, nueva y las 3 bases de datos. Voy a ir a nueva. Y en nueva, fíjense que me dice nueva ¿qué? Base de datos. Crear base de datos. Me da el espacio para poner la base, el nombre de la base de datos que yo pretendo crear. Y a continuación me muestra la página de caracteres. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos sobre las páginas de caracteres, los UTF-8, etcétera? Bueno, esto lo voy a crear siempre con UTF-8 porque si no después se me arman unos tremendos líos y me salen caracteres extraños por todas partes. Entonces selecciono UTF-8 bin y ahora le voy a poner el nombre a la base de datos. ¿Qué nombre le voy a poner? Vamos a poner creativamente este que ya está, ejemplo alumnos 1 lo voy a poner, ¿está bien? Para diferenciarla de las anteriores. Fíjense que en ningún momento dejé un espacio en blanco, ¿sí? No se dejan espacios en blanco, no se usan mayúsculas, no se usan tildes, no se usan ñes, ¿sí? Esto es regla general, se las va a crear de todos modos, pero no sirve. Cuando ustedes lo suben a un servidor real, cuando se encuentra con las ñ, las tildes, deja de andar. O sea, os les va a costar una barbaridad, después tener que programar sobre eso. No se usan espacios en blanco, no se usan mayúsculas, no se usan tildes, no se usan ñes. Siempre hago esto, nombres mnemotécnicos, todo en minúsculas. Si tengo que separar 2 palabras, las voy a separar con un carácter de guión bajo. Bueno, una vez que yo ya tengo definido el nombre de la base de datos, en la página de codificación le digo crear. Y se creó. ¿Qué es lo que se creó? Se creó el nombre, ¿sí? Fíjense que no existe, físicamente no hay nada. Ahora voy a ver qué se creó en el archivo, ¿sí? Ya entro acá al SAM, me voy a MySQL, voy a Data, y en Data, fíjense que ahí apareció el nombre de la base de datos. Si le hago doble clic, ¿qué es lo que tiene? Tiene carácter 1 kilobyte, nada más. Este db.opt es un marcador que le está indicando, y allá adentro tiene datos, ¿sí? Tiene datos propios de la base de datos, lo vamos a abrir a ver qué es lo que tiene por dentro, y me dice que el seteo de caracteres por defecto es UTF-8, y los datos de la colección, la página de caracteres, va a ser UTF-8.bin, nada más, no tiene más nada. Eso es toda la base de datos. O sea, una base de datos, ¿qué es lo que es? En realidad, un repositorio de archivos. Por lo tanto, ahora lo único que existe es un nombre con 1 kilobyte. Nada más. Es la nada. Y ahora tengo que, dentro de la base de datos, voy a crear las tablas, ¿sí? Se supone que dentro de una base de datos lo que tenemos, ¿dónde entra? Son tablas. Tablas, más tablas y millones de tablas. Entonces, para nosotros cuando representamos una base de datos, lo vamos a representar con este cilindro. Esto nos representa esquemáticamente una base de datos. Pero dentro de la base de datos, que este es nuestro contenedor que se llama ejemplo alumnos 1, alumnos ejemplo 1, una cosa así. Dentro, ¿qué le voy a poner? Voy a poner tablas. Tengo una tabla. Dos tablas y todas las tablas que vaya a necesitar, ¿sí? Esas tablas lo que son archivos, ¿sí?
son entidades. ¿Dónde hay un texto? Sí, estas son entidades, ¿sí? Las entidades, ¿qué es lo que son? ¿Sí? Son modelos de datos de la vida real. Por ejemplo, un modelo, este va a ser un modelo, este va a ser otro modelo y este va a ser otro modelo, ¿sí? Y estas entidades que van a ser modelos de datos de la vida real van a ser nuestras tablas que vamos a ir o nos van a representar algo de esta vida real. Por ejemplo, los alumnos. Entonces yo voy a tener una entidad que se llama alumnos. Otra entidad que se puede llamar materias. ¿Sí? Otra entidad que se puede llamar carreras. ¿De acuerdo? Y así puedo tener distintas entidades para representar ese modelo de datos. El modelo de datos de alumnos tiene que representar todas las características o todas las características propias del alumno. Como nosotros ya vimos algo de objeto y sabemos qué es lo que son las propiedades, la entidad alumno lo que guarda son justamente las propiedades del alumno. Y yo tengo que construir un alumno de forma tal, ¿sí? Un modelo que represente a todos los atributos del alumno, pero a su vez que no sea uno solo, sino que sean todos. Por lo tanto, yo puedo crear un modelo de alumnos que sea, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, el número de legajo, el DNI del alumno, el legajo, porque todo alumno tiene un legajo, todo alumno tiene un apellido, tiene un nombre, tiene un domicilio, el domicilio está en una localidad, que tiene un código postal, tiene un número de teléfono y un correo. ¿Bien? Para mí, ¿esto qué es lo que son? Son los atributos del alumno y yo puedo representar con estos atributos cualquier alumno. Vamos a poner esto para hacerlo un poquitín más grande. Y digo que el DNI del alumno 3500250 corresponde al legajo 100 y el apellido seguramente se debe llamar Pérez. Y el nombre más que seguro que es Juan. El domicilio es Avenida San Martín, 2210. Vive por la Sierra. La localidad, le vamos a poner ciudad. Código postal, 5500. Número de teléfono, qué sé yo. 4 y vamos a ver el 261. 4, 5, 6, 7. Listo, correo electrónico. Arroba. No. ¿De acuerdo? Entonces yo, mediante este modelo, puedo representar cualquier alumno que esté cursando en mi institución. Voy a tener otro alumno que va a ser 32 01 2 3 4 5 6 y más o menos debería andar por ahí. Sigue sobrando uno. El legajo puede ser 102. Como se va a llamar, como corresponde. Gómez.
Vamos a ver. Lo vamos a hacer vivir en Godoy Cruz. Con su código postal 5501. Número de teléfono 261 4212. Y su correo electrónico mg arroba. ¿De acuerdo? Entonces yo ya con esto puedo representar cualquier alumno, ¿sí? Todos, y poner todos los alumnos que tengo. En esta entidad que yo acabo de crear, que se llama la entidad alumnos, hoy día me levanté creativo con el PowerPoint. ¿Está bien? Entonces, esto es la entidad, ¿sí? En este caso es la entidad que se llama alumnos, ¿eh? Donde yo estoy refiriendo toda la base de datos de alumnos. ¿De acuerdo? Toda mi tabla de alumnos, mi base de datos es esta. ¿De acuerdo? Que acá es donde yo tengo toda la gestión, que se llamaba ejemplo alumnos. Este es mi base de datos, se llama ejemplo alumnos 1. Y acá vamos a continuar. Ahí está, ya es una base de datos hecha y derecha. Perfecto. A su vez, existen, además de las entidades, estas entidades no pueden vivir solas, o sea, no pueden existir por sí mismas dentro de esta base de datos, dentro de este contenedor. Lo que tienen que hacer es estar relacionadas unas con las otras. ¿Y cómo las relacionamos unas con las otras? A través de atributos comunes. Un atributo común, yo voy a tener un atributo común entre el alumno y la materia. Y mire, maestro, no tiene un atributo común entre el alumno y la materia. ¿Qué necesito? Y necesito que haya algo que los vincule, ¿sí? ¿Por qué necesito que haya algo que vincule el alumno con la materia? Porque así, si yo pongo acá todas las materias que cursa, ¿de acuerdo? Lo pongo en esta tablita, todas las materias que cursa, me causaría un problema y tendría una redundancia de datos, porque para cada materia que el alumno Pérez curse, tendría que existir un registro completo del alumno Pérez. Pero eso no es lo que estamos buscando con una base de datos relacional. Lo que nosotros estamos buscando es optimizar los espacios y optimizar justamente o evitar que exista la redundancia. Y para evitar que exista la redundancia, tienen que haber atributos comunes. No lo voy a hacer con las materias porque vamos a entrar en otro campo un poquito más avanzado, pero sí vamos a crear una relación, un nuevo atributo que se llame localidades. Bueno, no quería hacer nada. Vamos a crear uno nuevo que se va a llamar localidades. Y las localidades van a tener dos atributos, ¿sí? Vamos a meter otra vez otra flechita, porque la localidad es otra entidad. Esta localidad va a tener dos atributos. Me voy a venir acá a un Excel y voy a decir que va a tener el código postal y
la descripción o la localidad concretamente. Entonces el código postal, ¿qué es lo que va a tener? Todos los códigos postales. Casualmente, un código postal se corresponde con una localidad, por lo tanto, esto es Mendoza. 5500, Godoy Cruz, y 5502, no tengo idea, pero supongamos que puede ser, no es Luján, es una localidad de Godoy Cruz. No entremos en problemas, vamos a entrar en 5519 y le vamos a poner Guaymallén. Entonces yo acá tengo todas las localidades de la provincia, ¿sí? Con sus códigos postales y su descripción. Esto es lo que contiene mi tabla localidades. ¿Sí? Ahora miremos qué es lo que tenemos acá. Nosotros creamos una tabla, una relación que se llama alumnos, y acá está llamado localidades. ¿De acuerdo? Entonces tengo entonces tengo mis dos relaciones, una que contiene todos los datos del alumno y otra una relación más que tiene localidades, que solo tiene registros únicos. ¿Sí? Estos son registros únicos. Esto acá también son registros únicos. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos alumnos Pérez Juan que tienen ese mismo DNI. No debe existir. ¿Sí? Eso no es una de las cosas que las bases de datos relacionales me obligan a impedir. ¿Pero por qué me obligan a impedir? Porque yo defino que el DNI va a ser una clave principal. Y la clave principal, ¿qué características tiene? Tiene las características de que no puede ser un valor nulo, ¿sí? Y no se puede repetir. Código postal va a ser una clave principal. ¿Por qué? Porque no puede estar en blanco, no puede tener un valor nulo y no se puede repetir. O sea, yo no puedo tener dos códigos 5500. ¿Sí? Cuando lo cree en la base de datos me va a decir, mire, usted me creó como clave única, por lo tanto no pueden existir dos. Y ahora, ¿qué es lo que vemos que nos está sucediendo? Si yo tengo acá la localidad, vamos a poner así, lo vamos a poner acá, y el código postal, hay algo que está sobrando. ¿Sí? Yo tengo en la descripción de la localidad y tengo el código postal. ¿Y acá qué tengo? La localidad y el código postal. Por lo tanto, en algún lugar está sobrando un atributo, se está repitiendo. ¿Dónde se está repitiendo? Acá. ¿Sí? En la localidad del diseño de la tabla de alumnos no debe ir. ¿Por qué no debe ir? Porque yo a través del código postal puedo relacionarlo con esta tabla y encontrar todas las veces que acá se repita un código postal debe existir en esta tabla, entonces yo traigo la descripción y la muestro en una ejecución por pantalla, pero no me hace falta guardarla en la base de datos. Esto es lo que se llama redundancia. Vamos a insertar en alguna... ¿Dónde estamos? Bueno, no vamos a inventar.
Bueno, entonces yo lo que tengo que evitar es esa redundancia. ¿No es cierto? Entonces, como yo voy a tratar de evitar la redundancia, vamos a hacerlo de vuelta. No sé para qué le hago tan bonito esto. Bueno, entonces dijimos que teníamos justamente la redundancia en la localidad. Y esto no es algo bueno que exista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo tengo acá y yo con este código, bueno, hay días y días. Bueno, ahí quedó algo mejor, no era la idea. Entonces yo tengo el código postal que está acá y con este código postal y este que está acá yo puedo extraer de esta tabla y mostrarlo por pantalla todas las veces que yo necesite. Estos datos que están acá son los que me están causando redundancia. ¿Mm? O sea, estos dos son la redundancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Los vamos a sacar. Esto lo vamos a poner acá y vamos a decir que aquí hay una redundancia. Y es la palabra fea que nosotros no queremos que exista. Alguien me va a decir, sí, pero existe la redundancia. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo hago yo para eliminar esa redundancia? Simplemente es haciendo que este atributo que está acá, yo dije que este atributo era una clave principal, ¿sí? Y este otro atributo que está acá es una clave principal. Entonces, si yo tengo las claves principales, ¿sí? Que son el atributo DNI, y acá tengo una localidad que tiene como clave principal el atributo código postal, entonces, ¿qué tipo de clave va a ser el código postal dentro de la tabla de alumnos? Va a ser un atributo que lo vamos a llamar clave foránea. Entonces, esto que nosotros estamos viendo acá se va a llamar ahora clave foránea. Esta clave foránea es la que me va a permitir que acá exista tantas veces, no me interesa cuántas veces exista, pero acá existe una sola vez y yo pueda relacionar esta tabla localidad con esta tabla de alumnos a través de su clave foránea. ¿Se entiende? Sí. Sí, entiendo. Sí, profe. El que me diga que no. Bueno, y estas dijimos que iban a ser las claves principales. De todos modos, estoy trabajando a la macana porque no les voy a dejar todos estos dibujitos tan bonitos que estoy haciendo. Se llama clave primaria, primary key. ¿Ven? Y esta es la que no se puede repetir y no puede estar en blanco. La clave foránea sí se puede repetir y sí puede estar en blanco. ¿Ven? No es recomendable que esté en blanco, pero
digamos que la ley me lo permite. Nunca me he esmerado tanto en ese dibujito. ¿Está bien? Entonces tengo un solo atributo que es clave foránea, con el cual puedo vincular, ¿sí?, a través de una relación, otra tabla donde este que acá es clave foránea, en esta es clave principal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a construir, vamos a guardar. En algún lugar. Bueno. Entonces ahora vamos a ir a nuestro administrador. Y dijimos que vamos a crear las tablas que van a rellenar este espacio que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, qué casualidad, hay una tabla que se llama alumnos. ¿Cuántos atributos va a tener la clave alumnos? La tabla alumnos. Los atributos son las columnas. ¿Cuántos habíamos dicho? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este no va a ir, ¿sí? Este no lo vamos a poner. 6, 7 y 8. Entonces acá, número de columnas van a ser 8. Si me falta, no es problema, se pueden ir agregando. Continuar. Perfecto. Entonces yo ya tengo la definición de la tabla, ¿sí? Y tengo que comenzar a definir los nombres, ¿sí? ¿Los nombres de qué? De estos atributos que están acá. Por lo tanto, el primero, ¿cómo se llama? DNI, legajo. Y tengo que saber otras cosas más. Este es el nombre del atributo. ¿Qué tipo de dato va a contener? Va a contener un tipo de dato que va a ser numérico y va a ser un entero. Puede ser no un entero largo. Legajo. ¿Qué tipo de dato va a ser? También va a ser un número y va a ser un entero. Apellido. ¿Qué tipo de dato es? Ustedes ya conocen los varchar, por lo tanto va a ser varchar. ¿De qué longitud? ¿Qué sé yo? 50. El nombre. Va a ser otro tipo de dato, varchar, ¿sí? De 50 a 60 caracteres. Domicilio, lo mismo, varchar de 50 a 60 caracteres. Localidad, dijimos que era el dato redundante, que lo podía sacar acá por una relación. Y pasamos al código postal. Código postal también, numérico, entero, número de teléfono, numérico de 12, 13 caracteres. Y correo va a ser del tipo varchar también. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos por el DNI. Nombre. Qué casualidad, había un DNI. DNI. Dijimos que va a ser entero. Fíjense acá en la columna longitud y valores. La longitud, ¿cuántos tiene el DNI? 6, 8. Valor predeterminado, no le voy a poner ninguno. Tipo contejamiento tampoco, porque no es texto, es numérico. Atributos no le voy a asignar. Fíjense que acá dice nulo. El nulo no lo voy a tocar porque si lo toco, le hago así, va a permitir que el atributo reciba un valor nulo, pero como yo estoy pensando y yo ya definí, lo planifiqué, que no lo voy a hacer nulo porque va a ser clave principal, por lo tanto, tengo que ir a donde dice índice, decirle que va a ser clave primaria. Y fíjense, me abre una nueva ventana donde me dice nombre del índice, se lo puedo cambiar. Bueno, no me dejó cambiarlo, lo puso automáticamente, le di enter.
Se me fue a otro lado. Vamos de vuelta. Integral DNI. Esto eran 8. Y acá era clave primaria. Este lo vamos a dejar así, nada más. Y le vamos a decir continuar. Listo. ¿Qué más? Venía el legajo. El legajo también iba a ser entero. Y cantidad de caracteres. ¿Cuántos alumnos pensamos tener? Un montón. Bueno, lo dejamos como 8. ¿Sí? ¿Algún otro atributo más? ¿Sí? No le voy a marcar nulo porque sí o sí tiene que tener un número de legajo el alumno. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede ser? Nada más, no va a ser clave primaria, así que listo, paso. Voy a apellido. ¿Qué tipo de dato va a ser apellido? Va a ser del tipo varchar. Selecciono varchar, la longitud, dijimos 50, y el resto lo dejo tal cual. Vamos al nombre. También tipo de dato varchar, vamos a poner 60, no modifico más nada. Después veníamos con el código postal. A ver, ¿qué otra cosa más? El DNI, legajo, apellido, nombre, el domicilio era. El domicilio, también del tipo varchar. Acá le vamos a poner 80 caracteres. ¿Qué más? La localidad, perdón, iba a ir el código postal porque la localidad le vamos a sacar. El código postal era entero de 4 caracteres. ¿Mm? Y le vamos a decir que el código postal va a ser un índice. ¿Mm? Y le pongo un nombre. Index código postal. ¿Qué más? El número de teléfono y el correo. Número de teléfono, que le vamos a poner 10. Este sí puede estar nulo, ¿sí? O sea que puede no tener número de teléfono. Y correo electrónico. Y el correo electrónico iba a ser del tipo varchar, de una longitud de 80. Y también puede ser nulo, ¿sí? Puede aceptar valores nulos. Una vez que ya definí la estructura de datos de la tabla, le digo guardar. Y ahí me generó la estructura de datos de mi tabla, pero la tabla no tiene absolutamente nada. ¿Está bien? O sea, que no le hemos cargado datos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a insertar datos en esta tabla. Fíjese, sale el nombre de la columna, ¿sí? El DNI, el legajo, el apellido, el nombre, el domicilio, el código postal, el número de teléfono. Función no la toquen porque es para hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Es para hacer transformación de datos y que queden almacenados. Y el valor que le voy a poner. Entonces, vamos a ver, vamos a venir acá. Vamos a copiar el primer DNI. El legajo, criteriosamente lo habíamos puesto a 100. Apellido y nombre, se llamaba Pérez, como siempre hay un Pérez. Nombre, clásico Juan. Domicilio, vamos a cargarlo de acá. Hice un domicilio elaborado. ¿Sí? Código postal era 5500.
Número de teléfono, lo vamos a copiar. El correo era jp arroba listo. Ahí recién escribí, pero todavía no lo guardo. Cuando yo le doy continuar, guardo. Esto me sale, fíjense, ese número que me puso acá, ingreso un valor menor o igual a este que está acá, es el tamaño del número que acepta, pero como acá está leyendo que hay un número 26, le dice, no, este número es mayor que el entero que usted puede poner acá. Tendría que haberlo definido como un entero largo. Lo voy a sacar. Bueno, el DNI, vamos al otro DNI. Todavía no lo cargo. El legajo era 102. El apellido era Gómez. Era Manuel. Y vivía por acá. Eso para que no me jodan. Listo. Entonces, fíjense que me dice continuar o un continuar general. Yo voy a ir acá, porque este continuar se refiere a esta opción de agregar nueva fila. Entonces voy acá y vamos a hacer continuar. En el continuar me copió o me generó o sea, además de insertar los datos, lo que hizo fue generar una consulta SQL con la que insertó los datos. Fíjense, la consulta es la sentencia insert into, o sea, en la tabla alumnos, en los atributos DNI, legajo, apellido, nombre, domicilio, código postal, número de teléfono, email, con los valores que nosotros agregamos. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la instrucción que yo puedo ejecutar inclusive en forma manual, diciéndole todo esto, ¿sí? E insertando nuevos datos. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos insertar un nuevo dato, un nuevo registro. Vamos a ir a un editor de texto plano para que no me cause problemas. Entonces voy a ir a hacer un insert into alumnos, bla, 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 todo esto con los valores, número de DNI, lo que sea, todos los datos. Fíjense que acá termina la instrucción de definición de los datos
del primer registro y aquí está el del segundo registro, que termina también con un paréntesis, ¿sí? Entonces, la instrucción insert consta de, ¿dónde se me fue? Consta de la instrucción propiamente dicha, dentro de, en el into, el nombre de la tabla, los atributos que se van a actualizar, ¿sí? Los nombres de los atributos dentro de la tabla, que llega acá hasta el correo electrónico, ¿sí? Con los valores, ¿sí? Values, fíjense que acá cerré el paréntesis y dentro del paréntesis todos los valores que voy a poner en el nuevo registro. Entonces, como a mí me gusta trabajar poco, voy a cambiar los datos de los individuos. Ya que este le voy a poner 103, este le voy a poner 101. Vamos a cambiar estos valores porque estos valores están definidos como clave principal, los números de DNI, ¿no es cierto? Ahora, no me importa si los apellidos y los nombres son los mismos, pero el DNI tiene que ser diferente. Pero lo vamos a cambiar de todos modos. Martínez, a este le vamos a poner Galvez. Vamos a poner una chica. Le vamos a poner Esteban. Lo vamos a hacer vivir en Madrid. Y va a vivir en Guaymallén. Y su número de teléfono este le vamos a también cambiar el número. No le vamos a poner número de teléfono, le vamos a poner null. Recuerdan que estos podían ser valores nulos. Entonces le voy a dejar que ahí va a ir un null. Le vamos a cambiar el correo electrónico. Mail, y este le vamos a poner que se llamaba Martínez. La Viviana la vamos a hacer vivir en Italia 128, también de Godoy Cruz, concretamente vive en el barrio de Trapiche. Y la Vivi bueno, cambiamos los datos importantes, que son los que no se tienen que repetir, las claves primarias. Vamos a ver si esta instrucción, como dice la teoría, funciona. Entonces me voy acá a SQL. Fíjense, ya hay un select ahí metido. Lo copié, lo pegué y no me ha marcado ningún error. Si tengo algún error de sintaxis me lo marca. Y le voy a decir continuar. Y efectivamente no hubo errores, así que se agregaron las dos filas. Si me voy a examinar, tengo los 4 registros que yo cargué. ¿Está bien? Ahora, ¿tiene algo que ver este orden? En realidad ninguno, porque después yo puedo modificar que el campo legajo sea indexado y lo va a dejar todo ordenadito. Lo que sí están ordenados de menor a mayor, y eso que los ingresé sin pensar en el orden consecutivo,
son los DNI. ¿Por qué? Porque son claves primarias. Cuando un atributo es clave primaria, también está indexado. Y eso significa que se arma una tablita de índice aparte con el valor clave, que es el número, ¿sí? Y la dirección física del disco donde se encuentra almacenado este. Cuando nosotros hablamos de indexación, automáticamente se produce un ordenamiento en forma ascendente de los valores que tiene el atributo. Como este es el primer ordenamiento que existe, yo tengo otro que está ordenado, que también está indexado, que es el código postal. Pero yo lo indexé por una cuestión de rapidez, no por una cuestión de ordenamiento. Pero si yo hago una consulta por el código postal, nada más que el código postal me debería salir ordenado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque por defecto lee el índice. ¿Mm? Lee el índice tal cual como se creó la tabla de índice. ¿De acuerdo? A pesar de no ser, perdón, a pesar de ser una clave foránea. Bueno, son las 11 menos 10. Lo dejamos acá. Me parece demasiada información para un solo rato. Ya les voy a subir el PowerPoint ese tan bonito que acabo de hacer. Y para consultar, vamos a ponerlo acá, los elementos, una consulta. Nosotros acá ya lo tenemos, ¿sí? Pero si voy al SQL, si quiero hacer una consulta, puedo hacer directamente, escribir esta instrucción. Select asterisco from, la tabla que quiero consultar, y este se lo vamos a sacar porque es muy propio de esta herramienta. El asterisco indica que son todos los registros. Si le digo continuar, me muestra todos los registros. Es así de claro. Entonces, mi consulta, esto es para insertar, ¿sí? Vamos a hacerlo más. Y ahora vamos a hacer la sentencia SQL para consultar. Consultar registros y vamos a meter otra formita más. Y nuestra consulta estrella es nuestra sentencia estrella, que es la que van a usar de aquí al resto de su vida. Es el select, asterisco, asterisco indica todos los registros, from, el nombre de la tabla. En esta herramienta, con el PHP MyAdmin, ustedes están viendo unas pequeñas comillitas raras porque no son las verticales, sino que están inclinadas hacia la derecha. Bueno, en esta herramienta molesta muchísimo el tema de esas comillitas. Entonces, select asterisco from alumno me va a mostrar la totalidad de los registros que están cargados. Listo, ya tenemos todo hecho. Bueno, ¿se entiende? Sí, profe. Es cuestión de meterle mano nomás. Sí, profe. Hay que empezar a teclear. Y ya le dejo el video y lo van siguiendo paso a paso y lo van a... De todos modos, hay otro video más que está hecho del año pasado que creo que es un poco más extenso. Si no, ya les voy a hacer otro más con el tema de las consultas y ese tipo de cosas que van a ir rapidísimo.
Bueno, voy a dejar de grabar.